El mundo está cambiando muy rápido. Lo que hoy era una novedad, mañana se habrá quedado en algo antiguo. Ese frenético ritmo que muchas veces nos hace preguntarnos ¿y qué será lo siguiente? Velocidad que genera incertidumbre, a veces miedo, pero también intriga, ilusión y sobre todo emoción por conocer. La ciencia, la tecnología, la innovación, los cambios sociales nos empujan para seguir avanzando. Soy José Ángel Cuadrado y si tú me preguntas ¿qué será lo siguiente? ¿Qué va a ser lo siguiente? Yo te respondo, esto es lo que viene. Hoy mismo vamos a lanzar a audiencia pública el plan de ciencia. Haya 0 emisiones de CO2 en 2050 El comité ha llegado a una conclusión científica clara. Es una vacuna segura y efectiva. La tercera misión de SpaceX se ha acoplado con éxito. En COPE, José Ángel Cuadrado. lo que viene. El teléfono móvil desaparecerá en 2030. No es una ocurrencia mía, son palabras literales de Nishant Batra, que es el director de estrategia y tecnología de Nokia. Para el 2030, ojo que quedan menos de 7 años. 7 años es nada. ¿Y tú? ¿Tú qué crees? ¿Van a desaparecer? Yo soy Álvaro Sáez. Hoy en lo que viene nos detenemos en ese aparato sin el que nunca sales de casa, ese que usas para todo menos para llamar por teléfono, desde donde pagas las cuentas, desde donde enciendes la luz de la habitación, incluso arrancas el coche. Es lo primero que ves cuando te despiertas y lo último cuando te acuestas. Es un objeto que tiene más de 6.000 millones de réplicas en todo el mundo y cuya industria genera miles y miles y miles y miles de millones de euros en todo el mundo. Hoy en lo que viene hablamos del futuro del teléfono móvil. Lo que viene. Esas palabras del director de Nokia vamos a contextualizarlas. Nishant Batra asegura que en el metaverso el teléfono móvil se va a sustituir por otros sistemas de conectividad, no sé si gafas de realidad virtual, de las que aquí en lo que viene hemos hablado y que son una auténtica pasada, no sé si relojes, quizá chips implantados en el cerebro, eso parece impensable, pero igual de impensable parecía hace 10 años la evolución que han tenido a día de hoy los smartphones. En Barcelona se han juntado los grandes visionarios y cerebritos del teléfono móvil en la feria tecnológica más importante del mundo, el Mobile World Congress. En total 80.000 personas en ese congreso, por supuesto, ha estado representado la cadena COPE. Jorge Montero es el jefe técnico de Apps y de Media, el grupo de comunicación que lidera COPE. Ha ido allí a descubrir las tendencias en cuanto a la conectividad se refiere, a las telecomunicaciones, etcétera. Oye, Jorge, cuéntame qué es lo que más te ha alucinado del mobile. Hola Álvaro, ¿qué tal? Pues la verdad que me resultaría difícil decirte qué es lo que más me ha alucinado del mobile. Hay muchas cosas alucinantes, qué duda cabe. La verdad es que aquí se ven cosas muy sorprendentes en cuanto a los dispositivos. Móviles chulísimos, con pantallas impresionantes, móviles que se doblan, que parecen un libro, ves luego displays también tremendos de televisores, ves sensores biométricos, relojes dedicados a captar un montón de parámetros o gafas de realidad virtual. Hay muchos dispositivos, pues eso, que interactúan con el usuario y con una evolución clara de toda la electrónica. Lo que me alucina precisamente es eso, ¿no? Cómo estamos en un momento que tecnológicamente confluyen todas esas cosas y una feria como que venía siendo muy tradicional hace muchos años, dedicada a la telefonía móvil, donde se veían fundamentalmente pues teléfonos, equipamiento para redes móviles, pues antenas, estaciones base y demás, muy especializada, como se ha ido con los años, ¿no? Pues abriendo y dando paso a la convergencia de un montón de cosas que al final se centran más en el servicio final, en la aplicación final hacia los usuarios, que en cada una de las partes individualmente, ¿no? Por eso es lo que más tecnológicamente me llama la atención, ¿no? El momento que vivimos, en que tenemos unas posibilidades tremendas y todavía tiene una capacidad de crecimiento pues brutal. Gracias, Jorge. Y allí, al mobile, nos hemos ido a preguntarles a los asistentes por dónde pasa esa innovación en este artilugio que no para de cambiar. Serán teléfonos con pantallas desplegables, con un estilo más futurista y
con pantallas que llegan incluso a doblarse por la parte posterior del teléfono. Por lo que está tirando todo el mundo es pantalla grande, y yo no creo que las pantallas flexibles en el estado en el que están ahora vayan a cuajar bien. A lo mejor pantallas enrollables en un futuro sí, pero de momento veo que será móvil todo pantalla, sin bordes y 4 cámaras detrás. Sí, yo creo que, como decía mi compañero, sería más con pantallas así más grandes y también puede que transparentes, pero aún le quedan unos años. Yo creo que llegará un momento en el que los ordenadores se suprimirán, desaparecerán y tendremos que trabajar todo con el teléfono. Llegará un punto en el que en el teléfono será imprescindible para hacer cualquier cosa. Cocinar, hasta yo que sé, hacer la cama, cualquier cosa podrás manejarlo ya con el teléfono. O sea, si ya estamos llegando al punto en el que tú coges el teléfono y puedes programar o puedes ver tu cámara de seguridad o puedes configurar incluso tu air fryer o lo que necesites, yo creo que ya llegará el momento en el que para todo lo vamos a tener que usar. Para todo. Bueno, como ves, cada uno tiene una opinión al respecto, pero la realidad es que todos aseguran que sí o sí va a cambiar de manera radical. Si hay un gurú en nuestro país que sabe de esto, ese es Ángel Barbero. Te lo presento, es profesor de EAI Business School, es el director de Estrategia e Innovación de Nativo. Ángel, bienvenido a Lo que Viene. Muchas gracias, encantado, además de escuchar toda esta introducción. Oye, tú estás al tanto de todas esas tendencias en los smartphones. Yo creo que el que vaya a cambiar ya es una realidad, pero la pregunta es ¿cuánto? ¿Se espera una gran revolución en cuanto a la telefonía móvil? Si nos atenemos a la realidad de lo que ha pasado hasta ahora, lo que hemos visto es que el dispositivo ha ido evolucionando, pero no ha cambiado en su formato, en su forma más esencial, ¿no? Uh-huh. La pantalla, botones, un tamaño determinado, una batería y una CPU con una serie de complementos que han empezado a incorporarse, ¿no? Pues el GPS, Bluetooth, por supuesto, y demás. Claro, de repente la gran promesa de la realidad virtual hace que nos preguntemos si tiene sentido o no tiene sentido un dispositivo de ese tipo, pero para empezar hay que entender que la realidad virtual y el mundo del metaverso como tal, lo que conocemos ahora y lo que sabemos que se va a incorporar no es en movilidad. Tengamos muy claro esto, es decir, las gafas que ahora mismo estamos viendo, todo lo que vemos es estático en casa, en el hogar o en la oficina. Es decir, que el contexto de uso del móvil va a seguir siendo igual, en movilidad, en la calle, en el transporte, en movimiento o en sitios que no son nuestra casa o un sitio propio, ¿no? Con lo cual, no va a haber una sustitución y además no va a aparecer algo que se cargue algo tan importante como la pantalla y como los elementos básicos que tenemos ahora mismo de conectividad, Bluetooth, GPS y demás. Otra cosa es lo que vaya apareciendo nuevo. Vamos directamente, Ángel, si quieres, con el diseño, con la apariencia física del teléfono móvil del futuro. ¿Cómo crees que va a ser el móvil del futuro? Pues yo siempre además intento responder esto como casi lo haría un gallego, ¿no? Depende. La utilización de todas esas cosas, pues una pantalla plegable tiene una utilización y un sentido muy específico para un contexto de usuario que necesita llevarlo de una manera determinada, que necesita tener poco espacio pero luego convertirlo en más. Pero hemos visto, si nos atenemos también al tamaño de las pantallas, hemos visto que estamos llegando al límite de la usabilidad con la mano. Seguimos teniendo teléfonos con un entorno de pantalla relativamente cercano, de entre 5 pulgadas más o menos, y porque en definitiva, mientras tengamos pantallas táctiles, necesitaremos una pantalla que nos permita llegar con el dedo a prácticamente todo, cogiéndolo con una sola mano. La voz todavía no se ha instaurado del todo. Casi nadie le habla al móvil para hacer cosas, salvo cosas puntuales. Los asistentes personales que podrían sustituir métodos de entrada como teclados o la propia pantalla táctil no se han consolidado tanto como para que ya empecemos a pensar en cepillarnos esa parte y demás. Pero el formato, el diseño, en mi opinión, va a seguir siendo el mismo y lo único que van a ir es incorporándose muchas cosas que de hecho casi no veremos por fuera, sino que estarán más dentro del móvil. Lo has dejado, yo creo que bastante claro. Tú no estás en la misma sintonía que Nishan Batra, el director de Estrategia y Tecnología de Nokia, que auguraba que en el año 2030 el fin de los smartphones. Esa misma pregunta la hemos lanzado en el Mobile World Congress. Yo me imagino un móvil tipo holograma. Siempre me lo he imaginado así, en plan que tú abras como un chip o algo y te salga ahí un holograma en 3D y tú lo puedas tocar en plan táctil. O sea, hace muchos años que estamos como estancados en la misma forma de teléfono. Neuralink es un proyecto que pretende sincronizarse con nuestros pensamientos directamente desde el cerebro. O sea, es un implante cerebral
Y claro, el móvil como lo conocemos ahora, si esto llega a desarrollarse, puede tener los días contados. Pues yo creo que físicamente sigue siendo el mismo que hace muchos años, ¿vale? Entonces sigue siendo un aparato que llevas en el bolsillo y tal. Y es probable que en un futuro esa parte física no exista como tal. Yo como aparato sí, integrado en las cosas que llevamos comúnmente en el día a día. O bien en nuestro reloj que ya ha empezado, o en la ropa o en otros elementos. De manera que no sea un elemento físico diferenciable, sino que sea simplemente un servicio integrado dentro de lo que llevamos encima normalmente. Hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no, quizá en el año 2030 no, pero más adelante sí. Ángel, si tuvieras que imaginarte por qué sería sustituido el teléfono móvil, ¿tú qué crees? ¿Por hologramas, por gafas, por relojes? Yo creo que definitivamente por algún sistema de visión que se superponga a la nuestra, que puede ser gafas o pueden ser lentillas, que por ejemplo Google tiene una patente y otras empresas de lentillas que te permiten proyectar en la visión elementos que se sincronizan desde el móvil. Pero ojo, aquí hablamos de que estamos hablando solo de la visualización. Necesitaremos siempre algo que tenga la capacidad de ejecución para poder lanzar esa información algún tipo de soporte. Hablabas antes de que cuando te preguntaba por el diseño del smartphone del futuro decías que depende, ¿no? De para qué lo usemos, y yo creo que ahí está la clave del uso que le vayamos a dar al teléfono móvil. Ahora se usa mucho para trabajar y para ver vídeos, y yo creo que por eso son grandes las pantallas, pero en el futuro, ¿para qué crees que vamos a usar el móvil? Pues yo creo que para lo mismo, para el consumo de ocio. Otra cosa es que el ocio vaya cambiando. Seguramente más juegos de lo que hay hasta ahora. Pero el consumo de contenido, sea en el ámbito del ocio como también en el trabajo, y aquí hablamos de mensajería, hablamos de conexión y con otras personas, con lo cual pues redes sociales, etcétera, y por supuesto todo el multimedia que estamos consumiendo a día de hoy, que es música, vídeos y demás. Yo creo que eso es lo que empuja la evolución del móvil, lo que ha hecho el móvil tal como lo vemos ahora mismo, y en el fondo el contenido y los servicios que hay dentro del móvil van a definir el formato del móvil. Y en ese sentido vamos a seguir consumiendo mucho ocio en contextos de nuestra vida cada vez más amplios, porque hace no más de 5 o 6 años era impensable ver una serie en el autobús, por ejemplo, o en un banco, en un parque, y ahora lo podemos hacer en cualquier sitio, ¿no? Con lo cual el consumo de contenido es el principal motor, y ahí yo creo que la evolución del ocio hacia contenidos cada vez más potentes, probablemente en un momento determinado con sonidos cada vez más completos, 3 dimensiones, el vídeo de más calidad. Pero la realidad es que también el ser humano, bueno, es decir, llega un momento que las 8K no nos percibimos prácticamente, ¿no? Con lo cual el límite de las especificaciones pues será también el límite del ojo humano. Siempre va a depender del uso de casos muy concretos. Recuerdo, estamos hablando con Ángel Barbero, profesor de EAE Business School, director de Estrategia e Innovación en Nativo, empresa de marketing y tendencias digitales. Mencionabas antes la palabra 5G. De eso quiero hablar contigo, de la conectividad. En mi móvil, no sé si en el tuyo también, supongo que sí, si te dedicas a todo esto, pone 5G ya. Yo antes tenía el 4G y sinceramente aún yo no he notado una gran diferencia. Sí, que a lo mejor va un poquito más rápido en algunas cosas, pero ya te digo que no me ha mejorado mucho la vida el que ponga 5G en vez de 4G. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Va a seguir creciendo el 5G hasta que cambie algo o vamos a pasar ya directamente al 6G? Bueno, yo creo que estamos viendo lo que ocurre cuando estamos poniendo primero las autopistas y luego vamos a poner los coches buenos, ¿no? Primero estamos preparando las autopistas para que luego podamos poner coches más rápidos y más seguros y más potentes. Aquí está pasando lo mismo. Para el 5G como tal tiene sentido en un contexto de uso mucho más exigente que el que tenemos ahora mismo. Con 4G a día de hoy las aplicaciones que usamos tienen una funcionaría latencia, bien, ¿no? Funcionan bien, tiene una latencia asumible. Los usuarios estamos acostumbrados a esperar un poco en streaming para que se cargue algo, pero ahora mismo podemos hacer videoconferencias con una calidad y una latencia muy pequeñas con 4G. Es decir, la red de ahora soporta las aplicaciones de hoy en día. 5G lo que nos va a permitir es tener nuevas aplicaciones, y ahí podemos ver, por ejemplo, nos podemos ir a teleasistencia o telemedicina, en la que tienes que mover grandes datos en muy poco tiempo y sobre todo
en tiempo real porque así lo requiere la inmediatez, o por ejemplo en el ámbito industrial, es decir, que el 5G va a tener muchas aplicaciones cuando haya servicios que requieran cero latencia y un volumen de comunicación de datos mucho más amplio. Y ahí sí que podemos estar hablando de que con 5G, por ejemplo, sí se puede habilitar poder manejar entornos virtuales en el móvil o desde el móvil en unas gafas con cero latencia, que eso es lo que... Es decir, que 5G tendrá sentido dentro de 1 o 2 años, cuando empiecen a aparecer aplicaciones que aprovechen las características de 5G. ¿Y para el 6G cuánto queda? Yo, en mi opinión, para el 6G queda todavía bastante tiempo, porque tenemos que entender que el 5G cambia mucho el paradigma de consumo de datos y de conexión del móvil. Es decir, la inmediatez, la latencia casi inexistente y poder mover grandes volúmenes de datos cambia, aumenta las posibilidades del móvil. Pero la realidad es que todavía las empresas y las organizaciones no saben hasta qué punto van a poder utilizarlo. Ahora empezamos el ciclo de empezar a construir aplicaciones que aprovechen 5G para hacer algo más de lo que hacemos ahora mismo, para hacer algo más que vídeo, para hacer algo más que streaming, para la videoconferencia, es decir, que ahora mismo el consumo de contenidos es el que tira de la red. Probablemente en el futuro, por supuesto, habrá contenidos, pero habrá otros contenidos. De hecho, siempre hemos visto cómo la calidad del vídeo ha ido subiendo. Antes teníamos 320, luego 400, luego de repente 4K, de repente 8K. En un móvil 8K no tiene mucho sentido porque realmente no ves la diferencia. Así que la exigencia del contenido multimedia no necesita 5G a priori. Tendría sentido si yo mañana meto sistemas interactivos a la vez que estoy viendo una película. Puedo comentar con varias personas. Es decir, tenemos que pensar en casos de uso, en situaciones que todavía no se han dado. Ni siquiera pensado, ni se han pensado, ni las empresas están preparadas para aprovecharlo. Supongo que todo esto requerirá tiempo de ir acomodándose e ir descubriendo las posibilidades que nos ofrece el avance de la tecnología, y todo eso será lo que venga. Ángel Barbero, una de las personas que mejor se imagina el futuro, profesor de EAE Business School, director de estrategia e innovación en Nativo, empresa representada en todo el mundo y que lidera el marketing y las tendencias digitales. Gracias por estar aquí con nosotros imaginándote el futuro en lo que viene. Gracias, ha sido un placer. Yo siempre encantado de estar elucubrando sobre ello. En COPE, lo que viene. José Ángel Cuadrado. ¿Cuándo ha sido la última entrevista de trabajo que has tenido? ¿Hace mucho? ¿Hace poco? Seguro es inevitable, pues las tienes que afrontar con nerviosismo, con claridad también, pero por supuesto con las dudas de si encajas o no encajas en la empresa, si te van a coger o si no, y de repente pues te sientas y empiezas a hablar, y hablar, y hablar, y hablar, y cuando sales de la entrevista seguro que piensas eso de le he clavado, le he encantado, le he caído genial al de la entrevista. Pero, ¿y si ese de la entrevista no fuera una persona, sino que fuera una inteligencia artificial? ¿Y si las próximas entrevistas de trabajo no las evaluara una persona, sino un algoritmo? Esto es lo que viene, donde nos imaginamos el futuro, y la verdad que aquí poca imaginación hace falta, más bien tiempo para que los procesos de selección de talento a través de inteligencia artificial se implanten en la mayoría de las empresas. Atento a estos datos. Según un estudio de Deloitte, la adopción de la inteligencia artificial en los procesos de selección aumentó un 27% entre 2020 y 2022, y ese ritmo va a aumentar progresivamente conforme pasen los años. De hecho, dentro de 10 años, 3 de cada 4 entrevistas estarán supervisadas de alguna manera por una inteligencia artificial. ¿Seremos capaces de convencerla? Qué gran pregunta, ¿eh? Bueno, ¿cómo serán esas entrevistas de trabajo del futuro? ¿Qué tipo de preguntas nos harán y cómo debemos responderlas? Mira, en nuestro país existe una compañía que es capaz de conocer todo sobre ti. Y no me refiero a si, en mi caso, escribo mejor o peor, o locuto mejor o peor, no. Me refiero a esas habilidades que es capaz de detectar, como por ejemplo si eres responsable o no, cuál es tu grado de extroversión, si eres simpático, habilidades muy difíciles de medir y que hasta ahora solo estaban al alcance de los mejores profesionales que se dedican a los recursos humanos. Sí, como lo has oído, una inteligencia artificial que es capaz de detectar si serás buen o mal compañero de trabajo. Esto, Anders Sansinenea, es alucinante.
Sí, es sorprendente, pero es real. Ander Sansinenea es director de LKS Next, es la empresa que ha desarrollado IA Select, una inteligencia artificial que detecta esas soft skills, que así es como se llama en el argot de los recursos humanos, esas habilidades profesionales a través de la palabra. Eso es. Al final, expresamos nuestra personalidad a través de las palabras que elegimos para expresarnos, a través de la sintaxis con la cual construimos nuestras frases. Y bueno, pues la computación nos da una potencia de cálculo enorme que nos permite encontrar ese tipo de correlaciones. Entonces, bueno, pues hemos estado durante aproximadamente 2 años recopilando datos de cientos de entrevistas y cientos de test de personalidad para empezar a buscar correlaciones, y bueno, pues en estos momentos ya tenemos ese modelo ya desarrollado. Vamos a decirlo desde ya, yo, Álvaro Sáez, me he sometido a esa entrevista de trabajo. Vuestro compañero Ander Carrasco, director de selección de la compañía, me hizo una entrevista de trabajo ayer, una entrevista que duró 40 minutos y de la que se ha sacado ese análisis de mi perfil. Perfecto, bueno, pues oye, si quieres, Álvaro, arrancamos, ¿eh? Cuando tú quieras. ¿Arrancamos? Venga, perfecto. Pues bueno, Álvaro, cuéntame, ¿dónde estás ahora? Y entonces, bueno, ¿cuántos años llevas en COPE? Las nuevas generaciones escuchan radio. ¿Y esto en tu día a día cómo te afecta? Joder, todo esto, ¿qué es lo más complicado del día a día de tu trabajo, dirías? Lo que más orgulloso habéis estado en tu trabajo, lo que habéis hecho, que lo habéis conseguido, ¿qué dirías? Y si les pregunto al compañero que tiene sentado en la otra oficina o así, dirían, oye, ¿y Álvaro se aburre su trabajo? ¿Qué hace Álvaro en su trabajo? ¿Cómo me definirías a Álvaro? Ander, yo no quiero que me des ahora los resultados, no quiero que me los adelantes, vamos a dejarlo para el final. Reconozco que estoy altamente nervioso por los resultados, pero lo que más me sorprendió es que las preguntas que me hicieron, ya las hemos escuchado, algunas de ellas iban dirigidas a conocerme a mí, a conocerme como persona. Hubo pocas preguntas en las que yo, por así decirlo, pudiera demostrar de manera directa si era buen o mal locutor. Sí, efectivamente. Al final, bueno, pues este tipo de análisis basados en la hipótesis léxica lo que nos permiten, bueno, pues es detectar rasgos de personalidad de esa persona más allá de lo que esa persona nos pueda indicar, ¿no? Es decir, no sé si, Álvaro, le comentaste a mi compañero Ander Carrasco que si eres una persona organizada o no. Seguramente, si te lo pregunto, seguramente le dirías que sí. Obviamente, pero, por supuesto. Bueno, yo en estos momentos lo que tengo es aquí un perfil donde esta inteligencia artificial que hemos entrenado me dice si realmente es una persona ordenada, me dice si realmente pues tienes rasgos o tienes otros, ¿no? Más allá de lo que uno pueda indicar. Y todo eso, escuchando mis palabras, esta inteligencia artificial es capaz de detectar si tengo habilidades o si tengo ese tipo de carencias. Oye, ¿cómo se entrena esta inteligencia artificial para ello? Bueno, pues se entrena con cientos y cientos de entrevistas de selección que son grabadas, y esas cientos de entrevistas, a su vez, las personas candidatas rellenan unos test de personalidad y bueno, pues el análisis de toda esa información lo que nos permite, tras un proceso de machine learning, bueno, pues es ir entrenando ese algoritmo para que vaya encontrando correlaciones entre las palabras que utilizan las personas y lo que los test de personalidad dicen de esas personas. Por lo tanto, sí, terminamos concluyendo, bueno, pues que las personas extrovertidas utilizan más unas palabras y las introvertidas utilizan otras, que las personas con un interés artístico muy alto utilizan más unas que otras, que la sintaxis que utilizan es diferente, etcétera, etcétera. Vuestro algoritmo es el primero especializado en procesos de selección y el primero en castellano y capaz de conformar 35 indicadores que describen al entrevistado. ¿Cuáles son esos 35 indicadores? Bueno, esos 35 indicadores, bueno, pues están basados en los 5 grandes rasgos de la personalidad, que son, bueno, pues el nivel de apertura a las experiencias, la responsabilidad, la extroversión y el neuroticismo y la simpatía. Y luego cada uno de estos, bueno, pues a su vez tiene una serie de subrasgos. Y bueno, lo que hacemos es sacar, ¿no? Pues, los 5 rasgos y los 6 subrasgos asociados a cada uno de ellos. ¿Y cómo se convence a una inteligencia artificial de que eres una persona ordenada o una persona responsable? ¿Es distinto que a una persona? Cuando hacemos una entrevista, es decir, yo puedo presentarme una entrevista y decir que soy una persona responsable y organizada, porque quiero crear una buena sensación. Claro. Pero quizás no lo sea. Y si me hacen rellenar un test de personalidad, responderé sabiendo que
tengo que dar la imagen de que soy una persona responsable y organizada, ¿no? Por lo tanto, tengo cierta capacidad de manipulación, ¿no? En una entrevista o haciendo un test de personalidad. Lo que no puedo hacer y difícilmente puedo cambiar es la forma en la cual yo me expreso. Es decir, las palabras que yo utilizo, la sintaxis con la que yo construyo mis frases, eso es difícilmente manipulable en una conversación de 30 a 40 minutos, ¿no? Y esa es la información que nos da esta inteligencia artificial, que utilizamos, bueno, pues para que nos ayude a tomar las decisiones más correctas. Estamos hablando con Anders Hansin Eneas, director de LKS Next, esa empresa que ha desarrollado una inteligencia artificial, IA Select, que se llama, y es capaz de detectar esas habilidades profesionales como la responsabilidad, la organización, el compromiso, etcétera. Por tanto, por lo que me cuentas, Ander, a mí me entra la duda de si las inteligencias artificiales como estas serán capaces de quitar el trabajo a las personas que se encargan de los procesos de selección ahora. Pues tecnológicamente se podría hacer sin ningún género de dudas. La cuestión es que nosotros consideramos que desde una mirada ética no queremos dar ese paso, ¿no? O sea, seguimos pensando que es el consultor o el técnico de recursos humanos o el entrevistador quien tiene que tomar la última decisión, que la inteligencia artificial está ahí para intentar ayudarle a corregir sus propios sesgos, pero en la medida en la que tomo una decisión en relación a una persona, estoy influyendo en ella. Es decir, hay una clara diferencia entre utilizar una inteligencia artificial para saber qué tiempo va a hacer hoy en Madrid. Al tiempo le va a dar igual. Mi predicción con la inteligencia artificial no tengo capacidad de influir en ella, y sin embargo en una persona, si tomo la decisión de si pasa o no pasa en un proceso de selección, estoy influyendo en ella, ¿no? Por lo tanto, desde el punto de vista ético, abogamos por seguir manteniendo la decisión en manos humanas. Por tanto, frente a la intuición de un profesional que se dedica a los recursos humanos, poco se puede hacer, ¿no? Aunque la inteligencia artificial diga cosas radicalmente distintas, hombre, es una llamada de atención para ver si ha influido en ti algún sesgo, pero siempre va a prevalecer la opinión de las personas frente a la de la máquina, ¿no? A ver, en Estados Unidos se están utilizando ya chatbots para tomar decisiones en procesos de selección masivos. Los chatbots son esos chats en los que nosotros escribimos algo y nos va contestando una inteligencia artificial a veces, o a veces son respuestas automáticas con lo que queremos hacer, como por ejemplo cuando escribes en Facebook de alguna empresa, hola, y te dicen en qué podemos ayudarte, si tienes alguna duda, llámanos a este teléfono, etcétera, ¿no? Eso es. Entonces, en Estados Unidos se están utilizando ya sin intervención humana en procesos de selección masivos. En Europa se está desarrollando ese marco regulatorio que yo creo que es interesante, por el cual, como ciudadanos europeos tendremos derecho a, si se nos aplica alguna inteligencia artificial en algún momento de nuestra vida, tengamos derecho a saber cómo ha sido entrenada esa inteligencia artificial. Y por lo tanto, entendemos que se le quiere poner coto de alguna forma, ¿no? A que, a la medida en la que influimos en las personas para que pasen un proceso de selección o para darles un crédito, la decisión sigue estando en manos del ser humano. Bueno, Ander, reconozco que mis nervios me pueden, ha llegado el momento. Es momento de conocer los resultados de mi entrevista de trabajo supervisada por una inteligencia artificial. Mira, oye Álvaro, si quieres, lo dejamos aquí, porque normalmente la hacemos de 40 minutos, pero es que las palabras que recoge el algoritmo, las mínimas, para que tenga un resultado óptimo son 1.200. Fíjate tú a las que has llegado. Se nota que trabajas en la radio. 4.197 y ahora 98. O sea, normalmente una entrevista de trabajo cuando hacemos es eso, o sea, 2.000 palabras, 40, o sea, y funciona el algoritmo. Y tú en media hora has conseguido más que triplicar las palabras casi. O sea, que soy un poco pesado también. Anders Hansin Eneas, director de LKS Next, esa empresa que ha desarrollado IA Select, esa inteligencia artificial que es capaz de conocerte mejor que tu propia madre. ¿Qué dice de mí la inteligencia artificial? Bueno, Álvaro, pues mira, en este caso lo que me voy a centrar es en hablarte sobre aquellos rasgos de personalidad en los cuales te alejas de la población general. Porque, por ejemplo, tu nivel de apertura a las experiencias es medio, y voy a nombrar aquellas en las cuales sí te alejas de la población general. Bueno, viendo el informe, lo que puedo afirmar es que tu nivel de imaginación es bastante alto, tu nivel de aventura es muy alto, tienes un deseo alto de probar nuevas actividades.
Intelectualmente eres una persona más curiosa que la media general. Tu sentido de ser una persona competente, pues es también bastante alto, que es que tienes las herramientas como para poder defenderte. A su vez también es una persona bastante cautelosa, no eres especialmente impulsivo. Tienes un sentido de seguridad en ti mismo también bastante alto, más alto que la media. Que eso es bueno y es malo también, ¿eh? Sí. Oye, depende para cada puesto de trabajo, pues puede ser interesante o no. Una franqueza también bastante alta, con unos niveles de ansiedad muy bajos, ¿vale? O sea, una tranquilidad importante. Y no te afectan especialmente las opiniones de los demás. Es decir, las tienes en cuenta, pero tampoco te afectan demasiado. Y un nivel de impulsividad muy bajo a la hora de tomar decisiones. Y ya por último, con un nivel de vulnerabilidad al estrés bastante bajo. Es decir, es capaz de soportar situaciones que en otras personas pues generan un nivel de estrés mayor, y tú, sin embargo, pues lo soportas mejor que otros. Ander, tu compañero, cuando me hizo la entrevista de trabajo, no me preguntó ninguna de estas cosas de manera directa. Es alucinante cómo la inteligencia artificial, a través de las preguntas que hemos escuchado antes, es capaz de detectar todo esto. Eso es. Esa es la bondad de esto, ¿no? Y bueno, en estos momentos, pues en algunas de las empresas en las cuales estamos trabajando, lo que hemos hecho ha sido pedirles a ellos que nos identificaran qué trabajadores eran los mejores en un puesto de trabajo en concreto, y los hemos entrevistado con IA Select y hemos sacado qué rasgos tienen en común, y en estos momentos están utilizando ese patrón de personalidad como predictor a la hora de poder incorporar personas, ¿no? Pues así es como funciona IA Select, esta inteligencia artificial que evalúa a las personas que están buscando trabajo, que a mí me ha evaluado, y podemos decir que me ha puesto buena nota, ¿no? Sí, diría que sí. Diríamos que sí. Ander Sansinenea, director de LKS Next, empresa que ha desarrollado IA Select, esa inteligencia artificial que detecta las soft skills, esas habilidades profesionales a través de las palabras. Gracias por hablarnos de cómo serán los procesos de selección en el futuro, Ander. Muchísimas gracias a vosotros, Álvaro. En COPE, lo que viene. José Ángel Cuadrado. Lo que viene es alucinante: tecnología, innovación, ciencia, todo eso aplicado a hacer nuestra vida un poquito mejor. En el mundo de la medicina son muchos los avances que se están logrando y que aún están por conseguirse, y que aquí en Lo que viene te vamos a contar. Hoy precisamente te voy a hablar de uno que tiene como epicentro Valdesalor. Puede que no te suene, es normal, porque es una pedanía de apenas 560 habitantes en la ciudad de Cáceres. Una pedanía que, ojo, ha logrado estar en el centro del mapa porque allí se han hecho la siguiente pregunta: ¿y si pudiéramos recetar medicamentos a la carta usando únicamente la genética de las personas? Tradicionalmente, la prescripción de medicinas se ha realizado en base a ensayo y error. Si no te funciona un determinado tratamiento o un fármaco concreto, a las semanas o incluso a los días, pues lo cambiamos por otro. Pero ¿eso podría cambiar? De esos 560 habitantes que tiene la pedanía de Valdesalor, 500 han formado parte de un proyecto que consiste en aplicar esa medicina a la carta. Estudian la genética de los vecinos para luego recetar acorde a ella. Uno de los vecinos que ha participado en el proyecto es Gaspar Morato. Evidentemente a esas cosas nunca se le dice que no, porque siempre es en bien de primero tuyo y después incluso hasta de tu familia. O sea que sí, accedí que me hiciesen el estudio genético. Ahora, 2 meses después, le han dicho que se encuentra perfectamente, que no tiene que preocuparse, pero que es genéticamente propenso a tener que usar Sintrón en el futuro. Además, le han indicado que si tuviera que tomarlo, tendrían en cuenta su componente genético a la hora de la receta. Te cae un poco de sorpresa porque ahora realmente está sano y estás bien, ¿no? Pero bueno, es a lo que me refiero. En un futuro pues te dirán, pues este es el medicamento mejor para tu problema que un genérico o algo que se dé normalmente. De esta forma, la genética, como has escuchado, ayuda a saber si un tratamiento o un fármaco concreto va a ser efectivo y seguro. Esta pedanía de Valdesalor no es el único punto en el que se está realizando este proyecto. Lo están llevando a cabo desde el Servicio Extremeño de Salud y ya hay estudiadas casi 4.000 personas de la comunidad autónoma. El doctor Adrián Llerena es el coordinador de este proyecto y nos explica qué tiene que ver la genética en todo este proceso farmacológico. A nivel regulatorio, en la Agencia Europea del Medicamento, la española, en sus recomendaciones de uso,
más del 50%, en torno al 55% de los medicamentos que prescribimos cada día en la práctica clínica ya tienen en su regulación, es decir, ya conocemos información genética que bien utilizada nos podía permitir prevenir reacciones adversas o fallo en la respuesta. Mira, para que te hagas una idea de lo que se puede llegar a conseguir, de lo bueno que puede ser lo que venga, solo en la Unión Europea, donde hay un gran control, ojo, sobre los efectos secundarios, y no te estoy hablando de países con sistemas sanitarios muy deficitarios, 128.000 muertes al año y hasta el 9% de los ingresos hospitalarios se producen por esas reacciones adversas a los medicamentos. Todo eso ya tiene fecha de caducidad y la receta se está firmando en una pedanía de apenas 560 vecinos de Cáceres, Valdesalor. En COPE, lo que viene. José Ángel Cuadrado. Seguimos en lo que viene y ahora te propongo un pequeño viaje al espacio. 3, 2, 1, 0, all engine running. Esto reconozco que esto es inmenso, esto es infinito. También es precioso, de todo hay que decirlo, pero que ni la inmensidad ni la belleza nos impida hablar de un problema serio que ocurre aquí arriba. A mi alrededor no para de haber pequeños objetos que sin duda están ensuciando el ambiente. Y ojo que son bastante peligrosos. Te hablo de la basura espacial. Es uno de los grandes problemas no solo del ecologismo del futuro, sino también, quién sabe, de la carrera espacial. La basura espacial engloba, para que te hagas una idea, cualquier pieza o cualquier resto que ha dejado el ser humano en el espacio y que tiene origen en la Tierra. Estos desechos espaciales pueden ser tan grandes como, por ejemplo, un satélite inactivo, uno que, por ejemplo, veo ahí a lo lejos, que fíjate, hasta tiene la etiqueta de la Unión Soviética, o algo tan pequeño, tan pequeño, como estas piezas que están pasando a mi alrededor y que apenas tienen el tamaño de una escama de pintura. De hecho, atento a este dato, una vez al mes, la Estación Espacial Internacional tiene que cambiar su órbita para evitar colisiones con la basura espacial. En la actualidad, según la Agencia Espacial Europea, la cantidad estimada de basura que orbita en la Tierra supera los 130 millones de objetos de entre 1 milímetro y 1 centímetro de tamaño. ¿Y qué vamos a hacer con todo esto? Bueno, el problema está aquí arriba, a la vista está, pero la solución pasa por la Tierra, así que vamos a volver a la Tierra para averiguarlo. ¿Qué podemos hacer? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo vamos a solucionar este problema que parece así algo como muy futurista, pero que en realidad está aquí? Pues quien tiene alguna idea al respecto es Lorenzo Tarabini Castellani, es ingeniero aeroespacial y es el director del proyecto ET-PAC Fly de Senera Aeroespacial. ET-PAC, para que te hagas una idea, es un sistema que va a luchar contra esa basura espacial y ahora te explico cómo. Pero antes, Lorenzo, bienvenido a lo que viene. ¿Es la basura espacial, tú crees, el gran reto contra la contaminación del futuro? Hola Álvaro, gracias por invitarme al programa. La verdad que yo creo que sí. Es un problema en el cual estamos empezando a tomar conciencia últimamente debido a que ya estamos viendo cómo esto está afectando el día a día de nuestras operaciones espaciales y últimamente estamos tomando medidas cada vez más estrictas para dejar menos basura en el espacio. ¿Qué tipo de regulación, Lorenzo, para que nos enteremos, hay ahora mismo con respecto a la basura espacial? ¿Se controla de alguna manera los objetos que hay allí que la gente deja? Sí, desde que se detectó el problema en el 78, se puso una regulación de los 25 años. Esto significa que los satélites se tienen que desorbitar de forma natural o artificial dentro de los 25 años desde que se lanzan. Estos 25 años han visto que no es suficiente y el año pasado aprobaron una nueva regulación para pasar de los 25 años a los 5 años. Esto significa que los satélites, tras su vida útil, tienen que quitarse del medio en 5 años. Esto puede ser bien bajando la altitud de la órbita a una altitud tan baja donde puedan desorbitarse debido al efecto del aire que queda alrededor de la Tierra, o bien llevándolo a una órbita cementerio donde no molesten.
Por tanto, para tranquilizar a la gente que nos está escuchando, de momento no hay riesgo de que ninguno de estos objetos se caiga a la Tierra, ¿no? No, de hecho, para desorbitarlo, nosotros lo hacemos caer le mandamos un telecomando para que esto hagan una maniobra para que caigan en la Tierra y se desintegren en la atmósfera. Estos son como meteoritos. Los meteoritos, cuando lo vemos en la noche de San Lorenzo o otras noches, vemos que se queman ahí en la capa alta de la atmósfera. Esto pasa lo mismo con los satélites pequeños. Para los satélites más grandes, la cosa es más complicada porque necesitamos hacer una maniobra activa y normalmente se desorbitan en el Pacífico Sur, que es la zona más despoblada de toda la Tierra, que es un poco el vertedero de los satélites. Básicamente, esa es una de las soluciones que se proponen, la que proponéis vosotros en SENER Aeroespacial junto con la Universidad Carlos III de Madrid. Habéis desarrollado ETPAC, que así grosso modo, y para explicarlo de manera sencilla, es un sistema que permitiría a los satélites, descender sin utilizar combustible para regresar a la atmósfera, donde se desintegrarán sin suponer peligro alguno para la Tierra ni para ninguno de nosotros. Correcto. ¿El problema cuál es? El problema es que cuando lanzas un satélite, si el satélite falla en órbita, y esto suele pasar mucho, este satélite se queda ahí como un zombie. Y este satélite zombie, impactando con otros satélites, se fragmenta y genera una nube de metralla. Estos objetos viajan a esta velocidad es descomunal de 10 kilómetros al segundo. Cuando consideras que la bala de un cañón viaja a 1 kilómetro al segundo, 10 kilómetros al segundo es mucho. Sí. Por lo tanto, cualquier objeto que impacte contra un satélite o contra la Estación Espacial Internacional tiene un poder destructivo que es abrumador. Y por lo tanto, la solución que se propone de parte de SENER Aeroespacial y la Carlos III es la de dotar cada uno de los satélites que se lance al futuro con un pequeño dispositivo que sea como un ancla, que permita desorbitar el satélite en el momento en el cual el satélite acabe su vida útil. Por tanto, por lo que me cuentas, para que todo esto funcione, los satélites tendrán que tener ya incorporado ese sistema que estáis desarrollando. ¿O se puede hacer también con satélites ya viejos que estén ahí desde hace ni se sabe, como ese que me he encontrado antes de la Unión Soviética? Con ese mismo había que darle servicio. Entonces la solución es mucho más complicada, ¿no? Porque para retirar basura espacial hace falta lanzar una misión que sea que pueda acercarse a este satélite que está fuera de control, entonces está dando tumbo, y de alguna forma atraparlo y poder desorbitarlo. Nuestro sistema también funcionaría en este caso, pero faltaría toda la parte de atrapar, digamos, el satélite muerto, que es una parte muy complicada y que llevaría mucho más desarrollo. Por tanto, ahora nos conformamos con conseguir retirar los satélites que entran en avería y todas las partes de trozos de cohetes que no se retiran. Porque cada vez que se lanza un cohete al espacio, se lanza un montón de basura. Sí. Hay todos los adaptadores de satélites o la última etapa de los lanzadores que muchas veces se quedan en órbita. Claro. De hecho, desde el comienzo del aeroespacial hemos lanzado 6.250 satélites y 2.000 de ellos siguen ahí afuera, que son un 32%. O sea, el 32% de lo que mandamos al espacio es basura. Sí. Desechamos el 30% de lo que invertimos en la misión espacial. Madre mía. Y el problema es que estos cohetes quedan con combustible que suele reventar en el espacio, haciendo explotar los cohetes. Y esto genera más basura espacial. Madre mía. Los mismos satélites que se mueren tienen un problema normalmente con las baterías que explotan, generando más basura espacial. Todo este evento que llamamos evento de fragmentación son lo que han generado desde el comienzo de la era espacial, cuando teníamos un espacio impoluto, toda la basura espacial que teníamos ahí arriba.
tenemos estos 130 millones de objetos muy pequeños, por debajo de 1 centímetro, pero tenemos 1 millón de objetos entre 1 centímetro y 10 centímetros y unos 36.000 objetos más grandes de 10 centímetros que incluyen los cohetes y los satélites. Pues ese será un problema que tendremos que solucionar en el presente. Es un problema del futuro que habrá que solucionar desde ya. Y en eso está Lorenzo Tarabini Castellani, director del proyecto ITIPAC de Sener Aeroespacial, ese sistema que lucha contra la basura espacial. Gracias pues por alertarnos, ¿no?, de esos problemas que se hablarán mucho en el futuro y que desde ya debemos tomar cartas en el asunto para solucionarlos. Un placer. En COPE, lo que viene. José Ángel Cuadrado. Estamos llegando al final de lo que viene y antes de echar el cierre quiero que te quedes con este dato. Cada día, 830 mujeres de todo el mundo pierden la vida en el momento del parto. ¡Qué pena! Pero esto es algo que también afecta a los bebés. Según UNICEF, 8 de cada 10 bebés que fallecen al nacer se encuentran en África subsahariana y en el Asia meridional. Se trata de cifras muy elevadas y los principales motivos de estas pérdidas son la pobreza y la ausencia de muchos recursos sanitarios de calidad. Por eso son muchos los médicos e investigadores que trabajan para acercar una mejor sanidad a estos países. Y en ello trabaja Carmen Salvadores, que tiene apenas 25 años, es una investigadora española que desde los 18 se encuentra estudiando en Londres. Es ingeniera mecánica y ahora está trabajando en un doctorado en la University College of London. El grupo con el que trabaja en el doctorado se unió a otro de ginecólogos para estudiar cómo ayudar a los médicos en los partos más complicados, pero sobre todo hacerlo de una forma barata. Empezaron a investigar, a trabajar en diferentes modelos con diferentes materiales hasta que dieron con la tecla. Surgió la idea de por qué no podemos coger un guante quirúrgico exactamente igual al que ellos usan de manera rutinaria y ponerle sensores a las puntas de los dedos que nos puedan dar más información para poder mejorar la seguridad y el entrenamiento de ciertas operaciones. Un guante de látex de los que usan de normal todos los médicos al que se le adhieren unos sensores capaces de aportar información del bebé. Así que, en plena investigación, el grupo de científicos con el que trabaja Carmen se centró en ese tipo de sensores. Mi supervisor se empezó a centrar en que diseñáramos diferentes tipos de sensores para médicos en el laboratorio y un grupo de nosotros pues nos centramos en sensores táctiles, sensores que pudieran dar información sobre la presión que se está ejerciendo o sobre diferentes propiedades del material que estamos contactando. En estos casos es imprescindible que el médico pueda palpar y conocer con sus propias manos cómo se encuentra, por lo que uno de los requisitos a la hora de producir estos sensores era que fueran lo más finos posibles. Poco a poco fuimos probando diferentes sensores, siempre con la idea de hacerlos lo más fino posible, para no afectar la percepción táctil del médico en sí. Nuestra idea siempre era que el médico pueda sentir exactamente lo mismo que siente normalmente, pero simplemente ser capaz de darles información extra que pueda ayudarles. Por eso desarrollaron estos sensores en forma de spray, una fina capa de un material con propiedades eléctricas que en función de la presión que ejerza el médico aportará una determinada información. De lo que se trata es de que el médico sepa cómo se encuentra el bebé dentro del útero en todo momento, para evitar cualquier tipo de daño ni al niño ni a la madre. Lo cierto es que esta idea surgió por una necesidad que se encontraron en los hospitales de Inglaterra, pero que se podrá, ojo, implantar en hospitales de países en vías de desarrollo. ¡Qué bonito! No solo por la comodidad del guante, sino también porque es extremadamente barato. Donde más sería de ayuda sí que hemos pensado que serían países en vías de desarrollo, por eso también hemos dado mucha importancia a que sea muy barato y lo más simple posible en términos de su manufacturación. Entonces todos los materiales que usamos para el sensor en sí son menos de $1 por guante. Fíjate, un guante de látex, algo tan simple y tan a mano en nuestro día a día, al que se le adhieren con un spray unos sensores y que son capaces de dar información de cómo se encuentra el bebé en todo momento y también, por supuesto, de conocer los riesgos de los que aún no haya constancia. Eso es lo que viene, un invento de calidad con firma española que pues podrá ayudar a países como los que hay en África, donde más bebés fallecen en el momento del parto. Esto ha sido lo que viene, el lugar donde nos imaginamos el futuro, a veces lejano y otras está aquí, a la vuelta de la esquina. Gracias por acompañarnos una semana más. Nos seguimos escuchando en COPE, en cope.es y en las redes sociales. Adiós, adiós.
the lights on in the afternoon, and the nights are drawn out long, and you're kissing to cut through the gloom with a cough drop colored tongue. You were sitting in the corner with the coats all piled high, when I thought you might be mine. In a small world on an exceptionally rainy Tuesday night, in the right place and time. When the zero's standing on the 24-hour clock, when you know who's calling even though the number is blocked, when you walk around your house wearing a staggering cost, and your knees up. Well, you cured my January blues. Yeah, you made it all alright. I got a feeling I might have lit the very fuse that you were trying not to lie. You were a stranger in my phone book. I was acting like I knew, 'cause I had nothing to lose. When the winter's in full swing and your dreams just aren't coming true, ain't it funny what y'all do?